El 22 de mayo de 1960, la zona de subducción frente a Chile liberó una energía descomunal. El rompimiento recorrió cientos de kilómetros de falla y se prolongó por un tiempo inusual, suficiente para que la población sintiera que el suelo no se detenía jamás. Las crónicas recuerdan un mareo permanente. El adobe cedía, la madera crujía y el hormigón, todavía joven en muchas construcciones, mostraba un comportamiento desigual. Durante esos minutos, la idea de refugiarse se volvió inútil. No había dónde escapar cuando todo vibraba. En ríos y lagos se observaron oscilaciones largas, seiches que golpearon orillas y sorprendieron a poblaciones que se creían lejos del mar. El agua oscilaba de un extremo al otro, derramándose sobre malecones, inundando bodegas y desordenando embarcaciones en sitios sin conexión directa con la costa. Ese detalle mostró que la energía liberada no solo viajaba por tierra, sino también por masas de agua interiores. Las comunicaciones radiales se transformaron en columna vertebral de un país largo y fragmentado por caminos dañados. Carreteras con grietas, puentes cerrados y hospitales saturados componían un panorama de emergencia extendida. Los operadores de radioaficionados, con antenas improvisadas y baterías limitadas, fueron los primeros en enlazar pueblos aislados y transmitir mensajes básicos de situación. Una antena en pie resultó más útil que un puente entero cuando la tierra se quebraba. En las caletas, el mar se retiró con violencia antes de regresar como muro. Los pescadores interpretaron esa señal con memoria heredada, subir cerros sin esperar confirmaciones externas. Esa reacción temprana salvó vidas, recordando que la tradición también puede ser herramienta de seguridad. Sin embargo, las embarcaciones, bodegas y muelles quedaron arrasados. La economía costera perdió en horas lo que se había construido en generaciones. La magnitud 95 instaló un número que aún hoy representa el mayor registrado por instrumentos. La memoria de ese día es tan detallada porque hubo tiempo para mirar mientras todo se movía, calles que se ondulaban como agua, árboles que parecían flotar, y personas que, agotadas, se arrodillaban en medio de la sacudida. La duración excesiva fue en sí misma un factor de daño. Las estructuras no solo enfrentaron un impacto, sino un castigo prolongado que llevó al límite a materiales y a nervios humanos. En los puentes, los conductores escucharon cantos metálicos que anticipaban fracturas. Esos sonidos, mezcla de hierro forzado y tensión acumulada, fueron advertencia suficiente para cortar el tránsito incluso antes de que aparecieran las grietas visibles. Esa intuición rápida salvó vidas y dejó lección. A veces el oído alerta más que los ojos. En barrios interiores, la madera flexible resistió mejor que las fábricas pesadas. Esa comparación alimentó discusiones técnicas posteriores, inclinando diseños hacia la ductilidad por sobre la rigidez aparente. La idea de que un material debía doblarse sin romperse se volvió principio en normas de construcción posteriores. Las primeras horas después del sismo se midieron en agua, abrigo y listas. ¿Quién estaba? ¿Quién faltaba? ¿Quién sabía de un vecino que no podía moverse solo? Profesores, brigadistas, pescadores, médicos y carabineros se transformaron en organizadores espontáneos de la emergencia. Se cerraron puentes inseguros, se pintaron rutas hacia cerros, se improvisaron camiones para mover heridos y se organizaron refugios en escuelas y parroquias. En Valdivia, epicentro del recuerdo, se combinaban acciones dispersas con ingenio común. Profesores cortaban accesos para evitar desplomes. Pescadores movilizaban embarcaciones que aún flotaban para rescatar. Operadores de radio mantenían comunicación pese a la precariedad. Brigadistas marcaban rutas hacia las alturas, y médicos organizaban convoyes improvisados de atención. Carabineros mantenían orden básico, mientras voluntarios subían cerros con familias enteras, acompañados por el retumbar persistente de réplicas que recordaban que lo peor quizá no había pasado. El paisaje posterior era de calles abiertas como heridas, ríos con oscilaciones insólitas y barrios enteros reconfigurados por la sacudida. La ciudad, cruzada por puentes dañados y rodeada de agua en movimiento, quedó aislada y dependiente de su propia organización.
Esa improvisación inicial fue semilla de lo que luego se convertiría en reflexión nacional sobre códigos de construcción, mapas de microzonificación y sistemas de alerta. El terremoto del 60, en su primera jornada, mostró no solo la fuerza de la Tierra, sino también la capacidad de comunidades para organizarse con lo que tenían a mano. Lo que comenzó como minutos interminables de sacudida se transformó, apenas cesó el movimiento, en un ejercicio colectivo de supervivencia donde la memoria, la intuición y la cooperación fueron las primeras herramientas de rescate. El océano llevó la noticia más rápido que los cables. Horas después del terremoto, Hawái y Japón registraron olas que confirmaron la dimensión transoceánica del fenómeno. El Pacífico comparte destino cuando una zona de subducción libera tanta energía. Mareógrafos, fotografías y testimonios ayudaron a deducir periodos de vibración y una ruptura inusual por su longitud. La ciencia explicó cómo un pulso cruza océanos y cambia costas a miles de kilómetros. La reconstrucción repensó el borde costero y los suelos blandos. En zonas bajas se trasladaron asentamientos. Se reforzaron puentes con apoyos desplazables y se rediseñaron edificios para evitar colapsos progresivos. Los municipios pintaron rutas de evacuación en el pavimento, instalaron sirenas y practicaron simulacros frecuentes. La consigna se volvió lema escolar: si no puedes mantenerte en pie, evacúa. Si el mar se retira, corre hacia la altura sin esperar confirmación. Los códigos de construcción cambiaron de raíz. Se exigieron detalles de armadura y confinamiento, nudos bien anclados, juntas capaces de admitir desplazamientos sin perder integridad y exigencias explícitas de ductilidad. La comparación entre barrios de madera y naves rígidas se tradujo en requisitos de deformación controlada. El hormigón dejó de ser solo resistencia, pasó a significar diseño cuidadoso de hierros, estribos y confinamientos que guían el daño y evitan el colapso total. Las universidades difundieron manuales con dibujos sencillos. La cooperación internacional integró alertas de tsunami con boyas y satélites. La red de vigilancia trató los minutos como tesoros. Se compartieron datos en tiempo real entre oceanografía, meteorología, sismología y protección civil. En paralelo, pescadores y radios comunitarias mantuvieron el reflejo de leer el agua. Técnica moderna e instinto heredado aprendieron a sumar. Historias mínimas sostienen la memoria. Un profesor que guió a su curso, un pescador que hizo correr a un muelle entero, un operador de radio que enlazó pueblos durante horas. Canciones y fotografías guardaron esos gestos: cerrar una llave de gas, abrir una plaza, levantar una barrera de sacos. La reconstrucción respetó oficios y estilos locales. La identidad fue un recurso. Volver a habitar con sentido favoreció la disciplina. En mercados costeros se aligeraron cubiertas y ventilaciones que sirven como vías de escape. En barrios interiores se consolidaron plazas abiertas que funcionan como puntos de reunión y helipuertos improvisados. En escuelas, mochilas de emergencia, radios a pilas y puntos de encuentro se incorporaron al calendario. La prevención dejó de ser discurso para convertirse en costumbre. El aprendizaje técnico fue concreto. Se ajustaron mapas de microzonificación para distinguir suelos blandos de terrazas rígidas. Se prohibieron edificaciones nuevas en rellenos inestables. Se incorporaron aisladores y disipadores en hospitales y puentes. Ingenieros hidrológicos revisaron encauzamientos que amplificaban seiches. Urbanistas reservaron corredores de inundación donde antes había loteos. Arquitectos añadieron escaleras exteriores y salidas claras. Cada disciplina aceptó que el riesgo no se domina con una sola respuesta, sino con un conjunto de decisiones coherentes. La cooperación científica no terminó con la emergencia. Equipos extranjeros y chilenos compararon mareógrafos, reconstruyeron la secuencia y publicaron atlas de intensidades. El mundo recibió datos únicos que mejoraron la sismología y la gestión de riesgos en el Pacífico. La cultura pública también cambió. Medios comunitarios difundieron guías simples: cortar gas y electricidad, no ocupar puentes sin inspección y evitar rumores. Se promovieron radios con manivela y mapas que no dependen del teléfono. Familias aprendieron rutas hacia zonas altas.
Municipios hicieron ejercicios también de noche. Quedó una convicción compartida: el riesgo no desaparece, pero se administra mejor cuando se mide, se comunica y se ensaya. La memoria del 60 se convirtió en método, rutas pintadas, sirenas probadas, aulas que explican la ductilidad y talleres para reconocer la retirada del mar. La costa chilena, habituada a mirar el horizonte, asumió que el mismo océano que alimenta puede reclamar metros en un minuto. Prepararse no es esperarlo todo, pero sí acordar lo suficiente para llegar juntos al día siguiente. Si disfrutas conocer sucesos que marcaron la historia y dejaron aprendizajes para el presente, suscríbete y acompáñanos en las próximas entregas.